Sindicato Mexicano de Electricistas. Tercer encuentro de la región América del Norte, América Central y el Caribe. La economía de los trabajadores. Ciudad de México, noviembre 8 al 10 del 2018. En las instalaciones recuperadas de Taller Aragón de la cooperativa LF del Centro. Conversatorio. Saberes y problemáticas compartidas. Los temas fundamentales para la organización y la lucha de los trabajadores. Conocer las problemáticas y compartir los saberes de la lucha de los trabajadores, pero desde las cooperativas, no desde el punto de vista de la lucha de los trabajadores como trabajadores de organizaciones sindicales contra el capital, sino como parte de las formas de organización autogestivas que están interactuando en un sistema capitalista neoliberal, ¿no? Voy a pasar la palabra a Alejandro Espinosa, que va a hablar sobre la experiencia de las empresas recuperadas de Argentina, ¿no? Hola, buen día. Muchas gracias. Me parece muy importante incluso comenzar con una pregunta de por qué poner esta atención en la experiencia de las fábricas recuperadas. Ruggeri, que es compañero que viene de Argentina, es un experto en estas cuestiones. Yo lo que voy a hacer es una revisión de lo que fue propiamente una revisión de la literatura en donde lo que se produjo o se ha producido en el último tiempo en Argentina sobre estas experiencias, ¿no? Me parece muy importante sí, ver cómo en algún momento se tuvo una primera visión muy de epopeya de las empresas recuperadas, en donde se presentaban casi como la antesala de un cambio social general, cosa que también se ha pensado, se ha cuestionado en la propia Argentina, y por otro lado, una visión extremadamente pesimista de que las fábricas recuperadas estaban condenadas al fracaso, de que no tenían las condiciones suficientes los trabajadores en términos de saberes, de capacidades organizacionales para operar sin el comando capitalista, ¿no? Y eso está ampliamente documentado, en donde se expresan un conjunto de visiones que tienen que ver con el racismo y con el clasismo en la Argentina, y que podríamos también traerlo a nuestro país cuando los trabajadores se proponen cosas que incomodan al capital y que encontramos por parte del capital respuestas muy similares. Entonces quisiera detenerme en algunas cosas que me parecen, repito, producto de la revisión y de la aproximarme a estas experiencias en Argentina, que me parecen muy importantes. En un primer bloque hablo de algunas cosas que podríamos ubicar como fortalezas, claro que yo las ubico como fortalezas. Por un lado, la capacidad de respuesta de los trabajadores argentinos frente a cuestiones tan brutales como que de repente llegue el telegrama y diga, bueno, por este medio indicamos que adiós, ¿no? Ya está fuera de la fábrica. En algunos casos las respuestas fueron de aceptar eso como un hecho fatal. Me voy a buscar trabajo a otro lugar, me meto a mí mismo en condiciones que están indicando lo que esto significa de perder el trabajo, pero lo que encontramos en una gran parte de los trabajadores fue una respuesta diferente. No me vas a sacar de aquí, ¿verdad? Lo que pone además en la escena algo muy importante que tenemos que revalorar y tenemos que traerlo como parte de esta discusión de lo que han aportado los trabajadores argentinos: el derecho al trabajo versus el derecho a la propiedad. Es decir, poder establecer que jurídicamente están enfrentándose cosas que a veces no pueden tener una solución fácil y sin embargo que forman parte de este escenario complejo. Entonces, una aportación fundamental de los trabajadores fue, por un lado, esta rabia que se convirtió en no nos salimos de aquí, nos quedamos, aún a riesgo de sus propias vidas, con problemas familiares en medio, con muchas broncas, porque esto significó romper con amigos, romper con compañeros,
compañeros con los que se compartía en la línea del montaje, romper con los propios, con organizaciones sindicales también, y sin embargo impulsar esta acción. Y por otro lado, lo que yo señalaba, la importancia de poner al derecho al trabajo en el mismo estatuto frente al derecho a la propiedad, ¿no? En este sentido también se quebró la normativa de que los trabajadores no tenían el conocimiento para hacerlo, y que es algo que además está presente. Recordemos, me acuerdo mucho de un diálogo de Paulo Freire en Pedagogía de la Esperanza, en donde habla con trabajadores y pescadores, y los trabajadores dicen: bueno, ¿qué podemos nosotros hacer frente a gente como usted que conoce un montón de cosas, ¿verdad? Y Freire empieza a jugar con los trabajadores diciendo: bueno, juguemos al fútbol imaginariamente, ustedes me hacen una pregunta, si yo no la sé, ustedes meten un gol, y viceversa. Si yo les hago una pregunta y ustedes no la conocen, les meto un gol. Y bueno, en este ejercicio pedagógico tan interesante que plantea Freire, lo que se encuentra es que los trabajadores sabían un montón de cosas, ¿verdad? Cómo se tira una red para pescar cierto tipo de peces, ¿verdad? O cómo se debe de trabajar para poder sembrar determinada semilla. Y en eso pues había goles de parte de los trabajadores o de los pescadores, aunque Freire también les metía goles y les hacía preguntas como qué implicaba, por ejemplo, la reproducción a partir de tal teórico, ¿verdad? La reproducción educativa. Creo que esta ruptura de la narrativa de que los trabajadores no saben hacer las cosas es un punto fundamental, es un aprendizaje colectivo que emociona cuando uno se acerca a estas experiencias, porque implica, por un lado, romper con este planteo de la anulación de la personalidad, de la desvalorización del sujeto, implica recuperar la dignidad. No solamente es el derecho al trabajo, sino el derecho a la persona, a sus posibilidades de seguir formando parte de este mundo, ¿no? Y esto también implica, lo apuntaba Gris de alguna manera, el repensar en intercambios no solo mercantiles, en intercambios que son mucho más amplios, que tienen que ver con el asidero en los barrios, con el acercarse a los activistas, a los espacios universitarios. Y en el caso particular de la Argentina, aunque también aquí nosotros tenemos esto, y es muy doloroso, con las experiencias de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Es decir, las experiencias de las fábricas recuperadas no pueden avanzar a solas ni solas, tienen que acercarse a otros procesos, un poco como lo planteaba un periodista argentino que vivió mucho en México, Miguel Monazo, a estas unidades básicas de recuperación de la memoria. Creo que en este sentido es un aprendizaje colectivo que implica el tejer redes múltiples, no solamente con los proveedores, no solamente con los clientes, no solamente pensar en términos mercantiles, sino también, repito, en algo mucho más amplio, y que me parece muy importante que en algunos casos, en experiencias en México de organización popular, no necesariamente de fábricas recuperadas, ha tenido determinados éxitos. Si me refiero, por ejemplo, a la construcción de zonas de cohesión social, zonas que permitan atrapar al sujeto en relaciones más estrechas con formas de organización, y que en el caso argentino, por ejemplo, la presencia de centros culturales y de bachilleratos populares es algo que le ha dado consistencia y sentido de propósito a las experiencias argentinas. Me parece que es muy importante poner atención en esto, ¿no? ¿Qué puedo también señalar como elementos importantes de estas experiencias? El que a diferencia de lo que era trabajar en unidades productivas con comando capitalista, en donde los trabajadores sentían la respiración del supervisor en su nuca de manera ordinaria, los trabajadores han logrado construir formas de organización horizontales, en donde toman decisiones, en donde hacen labores para los que no estaban entrenados o capacitados, por utilizar ese término, de manera no estaban
con esas herramientas para, por ejemplo, hacer labores de gestión, conectarse con gente de afuera, labores de contabilidad, y lo tienen que hacer. Pero por otro lado, con hacer más soportable el espacio de trabajo, la propia jornada de trabajo, lograr el manejo de los tiempos como algo que también implica una ruptura con el orden capitalista. Sin embargo, me gustaría también señalar un segundo bloque, en este caso, de algunos límites que creo que tienen que estar presentes, no solo en la experiencia argentina, sino en cualquier experiencia organizacional en el mundo. En el caso de los compañeros de Trato, con la Pascual, en donde han avanzado experiencias tan importantes, ¿no? Algunas cosas, más como anotaciones y puntos de atención. Por ejemplo, los retrasos tecnológicos en las unidades productivas, ¿no? Que implica la permanencia de esquemas de trabajo heredados de las unidades productivas con dirección capitalista. Es decir, usar las máquinas que se diseñaron para trabajar en líneas de producción con control de tiempos, de movimientos, de formas de organización en donde está un supervisor viendo si se realizan las labores adecuadas. Esas máquinas tienen interiorizada una lógica de trabajo que habría que desmontar, que habría que repensar. Y esto ha tenido poca fortuna en general en la experiencia argentina. Y está documentado, hay muchos trabajadores académicos que han hecho estas referencias. Claro, plantearlo así es como si fuera algo fácil de desmontar y poner otras máquinas. Sin embargo, hay que ubicar que el uso capitalista de las máquinas está presente en las unidades en donde han sido recuperadas las fábricas, es decir, que se ha colado por la puerta de atrás la lógica del capital a partir del uso de la tecnología heredada en estos procesos, ¿no? Esto que ha generado también a su vez la reproducción en una escala simple de las cooperativas. Marco hablaba de la autoexplotación. Este es un fenómeno que está presente en las experiencias de las fábricas recuperadas, largas jornadas de trabajo con afectaciones en salud. En varios documentos, en varias investigaciones se encontró que los trabajadores de las fábricas recuperadas tenían más problemas de salud relacionados con el manejo de los tiempos, repito, en las unidades recuperadas que en las fábricas con comando capitalista. Es decir, hay que revisar esta cuestión como algo que nos está indicando que también en las propias fábricas recuperadas puede haber efectos perniciosos a pesar de los enormes esfuerzos que están imponiendo. La fragilidad de la cadena productiva es algo que está presente en las unidades, que tiene que ver con clientes y proveedores en muchas ocasiones que se acercan a las unidades recuperadas también por solidaridad, y aquí entra en juego pues algo que acompaña a las propias experiencias, ¿no? La necesidad de ser una empresa eficiente, capaz de competir con otras y al mismo tiempo una empresa solidaria. Esto no siempre tiene resultados felices al final. Creo que en una escala menos amplia, pues los problemas entre trabajadores con sus padres y sus familias, un problema que está acosando a las fábricas recuperadas es la presencia de trabajadores jóvenes que han estado, al menos en parte de la bibliografía se señala, que han estado incorporándose a estas experiencias y en donde hay diferencias generacionales. Quizás no son tan significativas, dicen algunos, pero están presentes y pueden estar afectando también el sentido de reproducción de las propias experiencias. Y algo que me parece muy importante es como la cultura de la delegación, es decir, la forma en que depositamos en otro y que haga ciertas labores, está también frenando los procesos de autonomía y puede generar, no es algo que esté presente todavía como un problema, pero en el futuro próximo puede ser un problema, la construcción de élites dirigentes o la no rotación de los cuadros que pueden estar dirigiendo las unidades productivas recuperadas y que puede estar también minando la propia lucha autonómica, ¿no? Son problemas que están atravesando las organizaciones, lo que en general pues, puede estar trasluciendo la herencia capitalista en las unidades
recuperadas, y que creo que tendríamos que estar poniendo un acento en eso. Y por último, bueno, me parece que algo que planteaba hace muchos años un filósofo español, pero que lo adoptamos y se hizo mexicano, Adolfo Sánchez Vázquez, él planteaba algo que tendríamos que repensar. El hombre debe trabajar para ser verdaderamente hombre. El que no trabaja y vive, en cambio, a expensas del trabajo de los demás, tiene una humanidad que no le pertenece. Es decir, que él mismo no ha contribuido a conquistar y enriquecer. Una sociedad vale moralmente lo que vale en ella el trabajo como actividad propiamente humana. Creo que en ese sentido los esfuerzos de las cooperativas mexicanas, los esfuerzos en Grecia, los esfuerzos que tuve la fortuna de conocer en Argentina, pues están poniéndonos en la escena algo diferente que tiene que ver al menos en principio una apuesta al humano y en donde la naturaleza ocupa un lugar, por supuesto, importante. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, paso el micrófono a Jesús Torres Muñoz de Prada. Muchas gracias, compañera, muchas gracias, Alejandro. Bueno, primero que nada, me parece que, trataré de dar despacio, la atención de nuestros compañeros que amablemente hacen la traducción de lo que acá se dice. A mí me parece en sí que el tema y las preguntas que acá se hacen, pues en verdad son provocadoras, porque replantean de fondo cuál es el rol de nuestras organizaciones cooperativas. En este caso, ya lo mencionabas un poco, Alejandro, las que existimos, públicas y notorias, cuando menos de tamaño grande y que estamos operando, que es Pascual, en el tema precisamente de las aguas, de los refrescos, y que tampoco la competencia es poca cosa. Están compitiendo contra la Coca-Cola, la Pepsi-Cola y todas las colas, ¿no? Evidentemente eso obliga, ya hace rato yo mencionaba nuestra empresa, nuestra cooperativa y nuestra marca, que es Blackstone, ahí va un anuncio comercial, es la única llanta mexicana con calidad mundial y nos atendemos a las pruebas, pero tiene que ver mucho con un proceso interno de organización. Y esto es muy complejo, porque en efecto una cosa es lo que el romanticismo teórico, desde quienes decimos ser socialistas, ¿no? En este caso yo lo digo con mucho orgullo, y la realidad brutal a la que nos enfrentamos para poder subsistir y sobrevivir. Esto es muy complejo, compañeras y compañeros. Estamos hablando de problemas, primero, de inequidad en la competencia. Por todo lo que se mencionaba por acá, este asunto del programa de estímulos a la innovación, me supongo que lo debe de dar el CONACYT o algo así. En algún momento nosotros intentamos competir cuando arrancábamos con nuestra aventura, que era levantar prácticamente las cenizas. Esta fábrica de llantas, después de más de 3 años de haber sido cerrada ilegalmente por la Continental de Alemania, y decíamos, vamos a tratar de producir tecnología que en el mundo particular de los neumáticos es otro mundo, es otra, precisamente, palabras que son palabras mayores, que precisamente estas empresas que se ven beneficiadas son las que menos necesitan de desarrollos tecnológicos. Pero entonces, cuando nosotros tratamos de competir para obtener recursos e iniciar con un proceso de formación de nuestros compañeros en temas tecnológicos o de desarrollo tecnológico, nos encontramos con millones de trabas burocráticas y finalmente con un portazo diciéndonos el presupuesto se acabó, ya lo entregamos a este tipo de empresas que mencionaba nuestra compañera, y obviamente nosotros optamos porque ante la necesidad de comer o desarrollarnos tecnológicamente,
pues no había mucho de dónde escoger. O nos abocábamos a lo que sabemos hacer, que es hacer llantas, y entonces tuvimos que comprar tecnología, porque tampoco íbamos a arriesgarnos a vender basura, cuando estamos hablando de que en las llantas va la vida de las personas. Y el tema de la seguridad es un tema central en nuestro proceso. Y entonces nosotros tuvimos que comprar primero, es tan corta la cobija, que si le jalábamos de un lado para taparnos la cabeza, nos descobijábamos los pies, entonces tuvimos que meternos precisamente al tema de la producción. Pero ahí nos encontramos con otro tipo de problemas, y acá se mencionaban tanto. Es cómo en la parte interna, las cooperativas, las organizaciones cooperativas pueden generar capacidades internas de administración para evitar esto otro que se mencionaba, Alejandro, que era un problema que sí se tiene en las cooperativas, que puede ser llegar al punto de la autoexplotación. Y esto, nosotros quienes venimos de un proceso en contra de la explotación capitalista, no pretendemos repetirlo, aún y a costa de caer en eficiencias, que esa es una línea muy delgada en la que podemos pasarnos o a autoexplotar a nuestros compañeros o a relajar la disciplina y no ser competitivos en un mercado brutalmente competitivo. Ya lo mencionábamos, está la número 1 del mundo, que es la Bridgestone, está la número 2, que es Michelin, la 3 Pirelli, la 4 Continental, y le seguimos, ¿no? Incluso Tornel, que fue adquirida por el grupo JK Tyres de la India. Evidentemente que no tenemos cómo competir si no es que nuestra cooperativa es en verdad eficiente. Y entonces tuvimos que replantear todo un esquema interno, pero creemos, precisamente por nuestra historia y nuestra tradición que juega positiva, pero negativamente en el otro tema de optimizar el proceso, que ha habido un balance, un equilibrio entre el cómo sí ser eficiente, pero el cómo no autoexplotarnos nosotros mismos. Me parece que hoy, con algunos esquemas de incentivos a la productividad, de cuestiones de este tipo, que tampoco estamos exentos de eso, compañeras y compañeros. Nuestra cooperativa, insisto, tiene que ser eficiente, y para ello tenemos que ser lo suficientemente ingeniosos para poder desarrollar esquemas. Quiero platicar sobre el caso de cuando arrancamos, Alejandro, que eso me parece que pudo haber pasado, Andrés, en Argentina en algunos casos, no lo sé. Pero cuando arrancamos, nos dieron la fábrica y todo era fiesta, ¿no? Ya tenemos la fábrica, bueno, ya somos dueños de una llantera, ¿no? Ahora vamos a ser inmensamente ricos. Y eso no es cierto. Y no solo no es cierto. Cuando estábamos festejando en la Secretaría del Trabajo, seguramente Enrique se recordará, un funcionario de la Secretaría del Trabajo firmamos ante el nunca bien recordado Vicente Fox y no sé qué tanto, pero era un acuerdo laboral. Y el presidente de la República de aquellos años, chafa y todo, como fuera el presidente de la República, y estaba presente en el acuerdo. Al final fuimos a festejar el triunfo de los obreros de Euskadi, que en efecto ratificamos que ese fue un gran triunfo, porque se lo arrancamos la fábrica de una empresa como la Continental de Alemania. Y entonces el tipo nos decía, qué bueno, me da mucho gusto que hayan triunfado, pero ahora viene lo bueno, se sacaron la rifa del tigre. ¿Y saben qué? Tenía razón el tipo, porque empezamos a ver cómo nos estábamos enfrentando a un sinnúmero y miles de problemas que seguro nuestros compañeros de la cooperativa de Luz y Fuerza del Centro se estarán enfrentando, y seguro ya los están enfrentando, que tienen que ver con procesos internos, que tienen que ver con competencia al exterior, que tienen que ver con problemas de capital, porque también pasaba un tema muy interesante que habla de la inequidad de lo que se enfrenta una organización obrera, campesina, obrera en este caso como la nuestra, ante los bancos, por ejemplo.
nosotros requeríamos capital. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí era romántico tener una fábrica y es el sueño de Carlos Marx. Yo creo que lo estamos llevando con muchas dificultades, pero que estamos demostrando que sí se puede, ¿no? Pero el problema no pasaba tanto por si nos poníamos de acuerdo internamente, lo cual fue complejo, pero lo hicimos, sino también era un problema brutal de necesidad de capital. Y ante los bancos, para los bancos, en aquellos años, recuerdo perfectamente bien, parece que fue ayer, pero fue hace 12 años, fuimos a solicitar a Bancomex, que es el banco del gobierno mexicano que se dedica al fomento de las empresas para exportar. Y entonces nosotros dijimos, tenemos una fabricota que vale muchos millones de dólares y te pedimos algo de capital, ¿no? ¿Qué que me emprenda la fábrica? ¿Saben qué nos dijeron? No hay. Y ante eso, por supuesto que nos metieron en un problema tremendamente complejo, porque sí cambiamos las máquinas. Nosotros teníamos una buena tecnología, teníamos una buena fábrica, pero el 40% de nuestra capacidad productiva era de llantas de tecnología vieja. Es decir, para los que saben de las llantas, teníamos las llantas convencionales, aquellas que llevaban cámara, las llantas de camión que llevaban cámara. Hoy ya no existen prácticamente. Solamente Tornel debe de fabricar algunas cuantas para un segmento muy pequeño del mercado. Entonces, con eso íbamos al fracaso. Y seguramente Andrés conoce a los compañeros de FUNSA de Montevideo y sabe los problemas que tienen, porque estos compañeros vinieron a nuestra fábrica, a nuestra cooperativa, y cuando vieron la magnitud de las máquinas que estábamos no vendiendo, las estábamos rompiendo, es decir, vender al kilo, a la chatarra. ¿Por qué? ¿Porque no servían? No, porque la cooperativa decidió no fortalecer a nuestro rival en el mercado, que era Tornel. Decían, pero ¿cómo es posible, compañeros? ¿Las van a tirar? Sí. ¿Las quieren? Pero ¿cómo no? Claro que las queremos, eso es lo que nosotros necesitamos en Montevideo. Está bien, compañeros, se las regalamos, regaladas, pero el problema es el transporte para los compañeros. Y entonces se perdió una oportunidad terrible de poder colaborar con nuestros compañeros de Uruguay, y nosotros ya teníamos tomada la decisión de innovar y meter máquinas de última tecnología. Nosotros creemos que no para solamente el tema tecnológico en este asunto. Por supuesto que había que tener máquinas que radializaran la planta, que es decir, que hicieran llantas radiales en vez de las convencionales, sino que además las llantas también han evolucionado. Como todo en la vida, ya hoy los coches, que aquí por cierto en México ya es un paraíso para la producción de carros, por supuesto que eso abre una posibilidad para quienes fabricamos insumos para los propios vehículos, pero todas las armadoras habidas y por haber están instaladas aquí. Kia, la Ford, bueno, la Audi, Volkswagen, Honda y todas las que se pueden imaginar. Y entonces los coches que también han evolucionado, pues resulta que son más veloces. Y entonces las llantas tienen que ser llantas que resistan más el tema de la velocidad sin que pongan en riesgo a la gente. Es decir, tuvimos que evolucionar también tecnológicamente hacia esa parte. ¿Está resuelto todo? No. La cooperativa no tiene resueltas muchas cosas aún hoy, y después de 12 años de haber asumido la planta misma, tenemos grandes retos. Me parece que uno de los más importantes es un tema interno. Lo digo para que los compañeros aquí también de la cooperativa Luz y Fuerza del Centro lo pongan a pensar, pero es un tema del recambio generacional. Nosotros, nuestro grupo es ciertamente ya viejo, a pesar de que cuando estuvimos en la huelga, en la lucha, yo no usaba lentes, pero ya no veo, ¿no? Pues, eso significa que nos estamos haciendo viejos. Y ahí hay un problema, porque la nueva generación de compañeros, que son generalmente hijos de los propios socios de la cooperativa, muchos de ellos
no han entendido que están entrando en una empresa diferente. Es una empresa, por ahí entregamos un poco de lo que es el tema de la lucha del sindicato, pero también de las características de la cooperativa, que además de todos estos problemas a los que nos enfrentamos, tenemos el enorme reto de mantenerla como una organización con un claro compromiso clasista. Por eso nuestra cooperativa estuvo apoyando decididamente a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Clasistas. Por eso nuestra cooperativa, con recursos de los propios socios, estuvo apoyando solidariamente por años a los compañeros de Cananea y a muchos más, a los campesinos de Atenco. Es decir, una de las características centrales que no queremos que se pierda de nuestra organización, además de todos estos retos que ya estuve enumerando para que se consoliden, es no queremos perder el carácter clasista y solidario de nuestra comunidad. Entonces, están los retos ahí, ¿no? No es solamente, esas son las problemáticas que decimos compartidas aquí entre las organizaciones, y para nosotros es un gusto haber también compartido con ustedes este tipo de experiencias de trabajo de la cooperativa. Muchas gracias. Un par de comentarios, ya que tanto Alejandro como el compañero Jesús mencionaron Argentina, mencionaron la experiencia y algunas cosas que yo vengo trabajando, ¿no? Me pareció muy interesantes las dos. En el caso de Argentina, es real lo que he contado, pero yo pondría un matiz, ¿no? Porque a veces en la literatura académica especialmente, y también en la de algunos sectores de la izquierda, se contrasta la realidad de un proceso real de autogestión, con todas sus dificultades y sus problemas, con lo que debería ser, según lo que piensan que debería ser. Además que puede haber 50 visiones diferentes, ¿no? Es decir, cada uno imagina el socialismo que tiene ganas de imaginar y compara lo que está pasando en la fábrica recuperada con ese socialismo imaginario y no le gusta. Ahí hay que tener cuidado, no digo que lo estés haciendo, ¿no? Pero sí que se ve bastante en cierta literatura y cierta bibliografía. Entonces ahí, justamente en ese punto, es donde hay que partir de primero valorar lo que se logra, valorar el sacrificio, valorar la lucha y valorar lo que se consigue, para partir de ahí ver los problemas, ¿no? Porque si no, entramos en un desbalance, vemos los problemas gigantescos y no logramos valorar lo que sí conseguimos, ¿no? Y el tema de la autoexplotación entra dentro de ese tipo de concepciones. No digo que no exista la autoexplotación, pero parece que hay que distinguir. Una cosa es lo que la propia cooperativa provoca en sus procesos internos, porque inclusive eso puede significar que se esté formando una jerarquía interna, una burocratización, distintos factores que hacen que se produzca una explotación de la base de los trabajadores por otra parte o inclusive del conjunto. Ahora, hay otro fenómeno que tiene que ver con la naturaleza de la autogestión en unidades productivas aisladas en el mercado capitalista, donde no siempre se puede resistir. Creo que el caso de ustedes es perfecto para eso. El mercado capitalista, la competencia, la concentración, pone unas condiciones que para poder afrontarlas hay que autoexplotarse de alguna manera. Hay que prolongar jornada de trabajo, hay que intensificar el trabajo, o trabajar con tecnología que no permite competir en la misma escala, y eso implica un trabajo extra. A eso yo lo llamaría explotación indirecta. Es decir, el capital sigue explotando a los trabajadores de la autogestión, no con el patrón en la fábrica, pero sí con el patrón afuera, atrás del mercado. Y creo que son dos situaciones completamente diferentes. Eso me parece un concepto como para debatir y ver qué piensan ustedes también, ¿no? Y sobre el caso de FONSA, que conocía, esa situación que pasó, creo que justamente por eso tenemos que empezar a tener una red internacional que pueda empezar a buscar soluciones a ese tipo de problemas, porque el crédito es para los capitalistas, no es para nosotros.
crédito, las finanzas, no tenemos finanzas. Inclusive a veces en Argentina pongo el ejemplo de un banco cooperativo, que es un banco grande, que es el Banco Credit Coop. El Banco Credit Coop no da créditos a las empresas recuperadas. ¿Por qué? Generalmente amparándose en las reglas del Banco Central, pero que impiden hacerlo. Pero al mismo tiempo porque no suelen, tampoco que le buscan la vuelta. Se discute este problema en la Alianza Cooperativa Internacional. Cómo hacer, digamos, con las grandes estructuras cooperativas que existen en el mundo para poder financiar una operación de ese tipo que es solidaria y que resolvía el problema TRADOC de deshacerse de la tecnología y le resolvía a los compañeros de FUNSA su problema de obsolescencia tecnológica en un mercado mucho más limitado que es el de Uruguay, ¿no? Sin embargo, no creo que ni que estén enterados, ¿no? Están discutiendo otras cosas y eso hace que, justamente volviendo al tema de la explotación, lo definitivo en ver de qué lado está cada uno, me parece que no es la autoexplotación, sino la explotación de otros trabajadores, que es la anécdota que también lo que contaba, lo que Alejandro habló de eso, ¿no? Ahí es donde tenemos que hacer también un cuestionamiento, una discusión con muchas organizaciones cooperativas que explotan trabajadores asalariados. Y eso es algo que tenemos que discutir. Así que bueno, perdón si me extendí mucho, pero quería hacer este comentario y por supuesto conocer la opinión de ustedes sobre esta cuestión. Buenas tardes, Felipe Rivera, soy miembro del sindicato de los electricistas en Estados Unidos y también soy dueño de una cooperativa. Mi pregunta es breve. Mi pregunta es la siguiente: la cooperativa de llantas, ¿cuántos trabajadores tienen y cuántos son dueños? Y luego, con respecto a la educación, hablamos de una clase trabajadora que está acostumbrada por generaciones y por nuestros padres a pensar como solamente trabajadores y no como dueños. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el rol? ¿Cómo ustedes cambian esa mentalidad de pensar como trabajador dueño? ¿Y quién se encarga de esa parte, la educación financiera, ese tipo de cosas? ¿Cuál es la respuesta? Hola, me llamo Vivian, soy estudiante universitaria en Estados Unidos. En la misma línea quería preguntar cuáles son los problemas más grandes que tienen de gestión, en el sentido que yo estudio administración y gestión y me gustaría saber cuáles son las cosas que si pudiesen tener acceso a ese tipo de información o esas herramientas gestionarios que utilizan los capitalistas, cuáles serían las cosas que les gustaría apropiar y usar para sus trabajos. Gracias. Creo que ese matiz es muy pertinente. Ustedes mismos han trabajado esta cuestión del trabajo a fazón y de cómo los intereses del capital están presentes en estas peticiones precisas de lo que se tiene que hacer, cómo hacer, en cuánto tiempo. Es decir, no deja de haber explotación dentro de las cooperativas y de las empresas recuperadas, por el hecho de que sean empresas recuperadas y tengan una dirección que está ahora en manos de los trabajadores. Y es un problema que se tiene que trabajar, que se tiene que revisar. Yo en particular hice una exploración sobre las cuestiones de la salud y encontré fenómenos presentes lo mismo en las empresas con comando capitalista que en las cooperativas, lo que indica que, bueno, el problema de pensar al trabajador como mercancía y a la salud como mercancía sigue vigente, a pesar de los enormes esfuerzos. Yo creo que es cierto, hay que valorar lo que se ha hecho, el poder desafiar al capital y demostrar que uno puede conducir una fábrica, en este caso los trabajadores, es algo extraordinario. Sin embargo, también revisar que, por ejemplo, en el caso de la salud o la presencia del trabajo a fazón, yo no veo la tercerización, si entendemos a la tercerización como el que trabaja, el que es contratado por una firma para trabajar en otra, no lo veo tan presente, al menos en la revisión que yo hice. Sí, lo que encontré fue esta presencia del trabajo a fazón y de una prolongación excesiva de las jornadas con afectación en los trabajadores, ¿verdad? Que minaba su relación entre ellos como trabajadores, pero también con sus propias familias. Y al mismo tiempo, un amortiguamiento por la propia condición en que se daba el trabajo. Y algo último, nada más por lo que se señaló, sí hay este problema con los trabajadores que llegan, que son hijos de trabajadores a laborar en
unidades productivas recuperadas, pero también hay un esfuerzo de los trabajadores por calarlos, porque siga presente esta cuestión de la formación educativa bajo un principio cooperativista con las modalidades que comentaba de construir redes de cohesión social. Por el tiempo, disculpen. Bueno, voy a también tratar de ser muy breve y trataré de responder por lo menos las preguntas que me parecen, bueno, que además tienen que ver con nuestra experiencia. Primero, no tenemos ningún trabajo. Todos son miembros de dos cooperativas que tenemos. La primera es de los socios fundadores, los que dimos la lucha, que teníamos ya metido los certificados de los salarios caídos, y la segunda es crece la cooperativa, tenemos que generar otra para evitar precisamente este esquema de explotación o de autoexplotación, que no en todos los casos se exime, Andrés. Yo creo que en efecto ese es un problema que se tiene. Burocratización, no en el caso nuestro. Por ejemplo, nosotros tenemos un esquema que es, me parece muy interesante, que es que nosotros tenemos un régimen, digamos, si se puede llamar ideológicamente marxista, si la dirección de nuestra cooperativa no puede ganar más que lo que gana el obrero más calificado de la propia cooperativa. ¿Eso qué significa? En primera parte, que se mantiene un control de la dirección de la propia cooperativa. Hoy, la organización tiene recursos. Por supuesto, hacemos 16.000 a 18.000 llantas por día. Y por supuesto, genera ya recursos la cooperativa, pero que tenemos que estar pensando en qué se va a gastar en un tema tecnológico. Ya hoy en día el tema del crédito, por suerte, no es un factor, porque hoy sobran bancos que nos prestan dinero por una razón muy sencilla. También, y tiene que ver un poco con la pregunta de la compañera que venía de Estados Unidos. ¿Cómo resolvemos el tema contable? ¿Cómo resolvemos? La cooperativa es una empresa capitalista, y entonces tenemos quién lleva estados financieros, quién lleva balances. Tenemos que revisar tal cual es una empresa. El problema radica en qué se hace con las ganancias. Y las ganancias acá se colectivizan y o se decide si se reinvierte en tecnología, que hasta hoy lo hemos hecho. Quisiera centrar un tema nada más en el tema del cuidado de nuestra organización, en el tema de los recursos naturales que le preocupaban al compañero griego. En Jalisco particularmente hay un problema gravísimo de contaminación del agua. Yo creo que tenemos uno de los ríos más contaminados del mundo, que es el río Lema Santiago. Y nosotros, en la zona industrial donde nosotros nos movemos, existen más de 50 empresas. Yo les quiero decir que solo con los dedos de la mano somos los que tenemos planta tratadora para tratar las aguas. Nuestra empresa, nuestra cooperativa, no vierte un solo litro de agua al río Lerma Santiago. Todo lo tratamos. Cuesta dinero, sí cuesta dinero, pero esa es una visión diferente del cuidado de los recursos naturales. Y es muy sencilla la lógica. Más del 60% de nuestra membresía vive en el Salto. Y el Salto está convertido en una cloaca. Y el cáncer y enfermedades que están relacionadas con la contaminación tienen que ver con toda la población. Entonces, invertimos en el cuidado del agua, sí, pero es un dinero muy bien invertido, que no genera más dinero, pero que nos genera salud a la postre. Entonces, eso hacemos. Finalmente, el tema de la tercerización. Nosotros evitamos el tema de la tercerización creando esta otra cooperativa. Crece la necesidad del trabajo en la cooperativa, qué bueno. Y entonces, lo que hacemos es meter en esta otra cooperativa gente que no tenga que meter capital, pero que entre en una cooperativa que es la que opera todo el tema donde se reparte ganancias y todo está en la cooperativa de fundadores, pero en la otra entran todos y ganamos lo mismo. No hay ninguna diferencia entre los socios fundadores y los socios que entran a esta otra cooperativa. Terminaría diciendo que los cambios tecnológicos que mencionaba Ruggeri y que probablemente nos llevaron a la autoexplotación por nuevas maquinarias, por la competencia, acá creo que un poco las hemos manejado de manera, digamos, racional. ¿Qué significa eso? ¿Hemos tenido nueva tecnología? Sí. ¿Máquinas más modernas? Sí. ¿Máquinas que producen más? Sí. ¿Hemos sacado gente de la cooperativa? No. Ya hemos pasado a otros departamentos. Eso es hasta hoy. ¿Cómo se va a mantener la empresa en el futuro? Aún no lo sé, Andrés. Son retos precisamente y son los que les compartimos con
seguramente vamos a tener mucho más de nosotros. Muchísimas gracias. Yo creo que en estos 3 días vamos a tener la oportunidad de estar compartiendo ideas. Lo principal pues, es crear esta comunidad de aprendizaje solidario y compartir estas importantes experiencias para construir un nuevo conocimiento y enfrentarnos ante este capitalismo salvaje. Muchísimas gracias. Radio.